Hoy vamos a platicar acerca de lo que son las cadenas dentro de Ruby, pero antes de abordar este tema quiero darte una introducción del cómo es que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. Para este curso necesitamos un par de herramientas que supongo que ya tienes instaladas dentro de tu sistema operativo. Una de ellas será una terminal. En mi caso yo tengo en este caso la aplicación que se llama iTerm y es la versión 2. Otro aspecto bien importante u otra herramienta que vamos a estar utilizando también será un editor de textos. Realmente puedes utilizar ya sea la terminal o el editor de textos de tu preferencia. Pero ¿por qué vamos a utilizar dos herramientas? Bueno, esto porque con Ruby puede ser que algunos ejemplos realmente del lenguaje sea un tanto más sencillo explicártelos en un editor de textos, o tal vez sea más sencillo mostrarte la funcionalidad dentro de una terminal. Es por eso que te voy a requerir pues estas dos herramientas dentro de tu sistema operativo para que pues podamos seguir con los ejemplos. Entonces recuerda también ya haber instalado Ruby dentro de tu sistema operativo, es prácticamente indispensable para continuar con este curso. Así que el cómo vamos a empezar a trabajar será de esta forma. Una de ellas será utilizando nuestra terminal, haciendo énfasis a utilizar IRB. ¿Qué es IRB? IRB viene de las siglas en inglés que significan Interactive Ruby Shell, que prácticamente es una interfaz o pues una terminal interactiva donde nosotros podemos ingresar código Ruby y obviamente este puede ser interpretado y nos va a resolver pues el script. ¿Cómo es que podemos hacerlo? Bueno, como lo mencionaba, tenemos que tener instalado Ruby ya dentro de nuestro sistema operativo y enseguida en la terminal podemos ir con IRB. ¿Ok? En este caso, como ejemplo, simplemente vamos a hacer un hola mundo. Vamos a utilizar la sentencia print y vamos a colocar, por ejemplo, hola mundo. ¿Ok? En ese momento damos un enter y se nos muestra el resultado. Dentro de Ruby, ya que me adentré un poquito a imprimir algo en nuestra terminal, tenemos dos opciones de hacerlo. Tenemos esta opción, print, para imprimir obviamente, pero tenemos otra opción que se llama puts. Entonces, de igual forma, vamos a utilizarlo y como podemos notarlo, nos sirve de igual forma para imprimir algo en nuestra terminal o imprimir algo a nuestro usuario. Pero, ¿cuál es la diferencia o por qué usar un print o un puts? Parece que la diferencia es bastante notoria y es que prácticamente con print no existe un salto de línea, cosa que sí sucede en puts. Cada vez que nosotros imprimamos algo con puts, pues obviamente va a hacer un salto de línea, cosa que en print no ocurre. Recordemos que la forma de salir también de IRB es utilizando la palabra exit. ¿Ok? Entonces, listo. Esta sería la forma más o menos como estaremos trabajando con IRB dentro de nuestro curso de Ruby. Para empezar a utilizar un editor de textos viene siendo pues un poquito más distinta la forma de trabajar. Así que para esto yo me creé pues una carpetita donde voy a estar almacenando todos los scripts que vayamos construyendo a lo largo del curso. Incluso si los ejemplos los desarrollamos dentro de la terminal, los voy a estar dejando en un script dentro de esta carpeta, la cual también te voy a estar compartiendo en un repositorio por si, pues obviamente quieres tal vez copiar para alguna nota o alguna otra opción que tú tengas para este código. Entonces, si lo queremos hacer de esta forma, vamos a venir y vamos a escribir en primera instancia el nombre de nuestro archivo. En este caso, como estamos hablando de cadenas o vamos a hablar de cadenas dentro del lenguaje de Ruby, pues este archivo le voy a denominar string. Un punto bien importante es que todos los archivos de Ruby tienen que terminar con la extensión .rb, ¿ok? Que hacen referencia obviamente al lenguaje, al Ruby. Si nosotros tenemos instalado algún paquete o dependencia dentro de nuestro editor de textos que reconozca a Ruby como lenguaje, pues en este caso, por ejemplo, me resalta el icono del lenguaje e incluso hace el marcado del mismo, de la sintaxis. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si hacemos antes el mismo ejemplo? Vamos a colocar hola mundo. Y ahora tal vez te preguntas cómo ejecutar el código Ruby desde
desde un archivo, desde un script. Esto también es bien sencillo. Vamos a ahora abrir nuestra terminal, pero para esto tenemos que ir al path donde se encuentra nuestro proyecto. En mi caso, el path es el escritorio y dentro del escritorio yo creé una carpeta llamada Ruby. Obviamente tú puedes asignarle el nombre que tú creas conveniente pues a esta carpeta. Así que lo único que hacemos es ir a ese directorio. Incluso yo aquí puedo, por ejemplo, listar qué archivos tengo dentro de esa carpeta. Y en este caso tenemos aquí string.rb. Entonces, la forma de cómo es que yo puedo ejecutar este script es simplemente diciéndole, oye Ruby, ejecútame este script. En ese momento yo doy un enter y como podemos notar, se está ejecutando nuestro código Ruby dentro pues de nuestro archivo, en este caso en la terminal. ¿Ok? Entonces, en este momento ya hemos aprendido diferentes cosas. Una que es Ruby, que es un IRB, la diferencia entre print y puts, cómo podemos ejecutar Ruby o un archivo escrito en Ruby desde nuestra terminal. Y ahora sí, creo que ya estamos listos para empezar a platicar de lo que son las cadenas. Para este paso voy a crear una variable a la cual le voy a denominar string y dentro le vamos a colocar como contenido my first string. ¿Ok? En este momento sí te recomiendo venir de tal vez o tener noción de algún otro lenguaje, pero si no estás como que tan empapado o no has programado bastante y te preguntas qué sucedió aquí, pues bueno, lo único que hice fue crear una variable y la igualé a este contenido. ¿Ok? O sea que esta variable llamada string contiene my first string, que prácticamente es una cadena. ¿Listo? Entonces, en Ruby prácticamente todo lo que se pueda asignar a una variable va a ser un objeto. Y en este caso, nuestra variable string está apuntando a un objeto, que es esto. ¿Por qué objeto? Pues porque pertenece a la clase llamada string. ¿Ok? Y regularmente esta clase string contiene o almacena una secuencia de bytes que generalmente pues nos representan una serie de caracteres. ¿Ok? Y como sabemos, dentro de la programación orientada a objetos, las clases contienen diferentes métodos, ya sea que nos ayuden pues a trabajar con estas herramientas, por ejemplo en este caso las cadenas, o simplemente son funcionalidades que extienden esta clase. ¿Ok? Entonces, regularmente cuando trabajamos con cadenas, hay un método que nos sirve mucho y que es muy usado, que es el método length. Este nos va a servir para saber muchas de las ocasiones la longitud o cuántos caracteres almacena o el número de bytes existentes dentro de esta cadena. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a imprimir utilizando este método que se llama length, ¿ok? Que te lo voy a preguntar para qué sirve. Te voy a dar algunos segundos para que tú me des esa respuesta y listo, vamos a continuar. Length, de nuevo como repaso, nos sirve para saber la longitud de bytes existentes dentro de la cadena. ¿Ok? Yo sé que respondiste bien. Entonces, de nueva cuenta, vamos a ejecutar este script que se llama string. Lo ejecutamos llamando a Ruby y enseguida le solicitamos que nos ejecute el archivo que se llama string.rb. En este caso nos lanza 15. Nos está diciendo que existen 15 bytes dentro de esta cadena. ¿Ok? Como pudiste notar, en la mayoría de los lenguajes nos obligan a escribir paréntesis. ¿Pero por qué lo menciono? Porque si te das cuenta estamos utilizando un método y en otros lenguajes los métodos los llamamos con paréntesis. En este caso, en Ruby esto es opcional, o al menos para este tipo de casos donde estos métodos no reciben argumentos. ¿Ok? En caso de recibir argumentos, pues por cuestiones de legibilidad, pues sí se recomienda utilizar los paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo? Bueno, igual continuando con nuestra clase string, podemos imprimir el método count, por ejemplo, que este sí recibe un parámetro. Con el método count nosotros vamos a contar cuántas veces se repite o cuántas veces existe un carácter dentro de una cadena. Entonces vamos a probar con la letra I. Vamos de nueva cuenta a nuestra terminal. Vamos a ejecutar de nueva cuenta nuestro mismo archivo
y como resultado tenemos 2. Vamos a ver si esto es cierto. My first, ahí en first tenemos la primera i y en string tenemos nuestra segunda i, ¿ok? Ahora, regularmente cuando trabajamos con cadenas también es bien importante en el momento en el que queremos generar tal vez subcadenas. Muchas veces, ya sea para ejercicio, para algún ejercicio o realmente dentro de un producto pues real, necesitamos hacer ciertos movimientos en esta cadena. Entonces, una tarea muy común es crear subcadenas de una cadena original. Entonces, ¿cómo es que lo podemos hacer dentro de Ruby? Es bien sencillo y vamos a utilizar pues otro método. Vamos a utilizar de nueva cuenta nuestra variable string que, repito, pertenece a la clase string, o sea que es un objeto de tipo string. El cómo generar subcadenas de una cadena es utilizando el método slice, ¿ok? Entonces con el método slice lo que vamos a hacer es decirle de qué índice a qué índice, perdón, vamos a generar esa subcadena. Entonces aquí empezamos con el índice 0, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces le vamos a decir que empiece desde la posición 3 y de la posición 3 quiero que obtenga 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces en este momento le pasamos un 5 y vamos a ver qué sucede, ¿ok? Vamos a nuestra terminal, voy a limpiar un poco, ejecutamos pues de nueva cuenta nuestro script y como podemos notar nos está lanzando la palabra first, que prácticamente como lo mencionábamos hace unos segundos es la subcadena de my first string, ¿ok? Entonces hasta este momento ya hemos practicado con 3 métodos o funcionalidades distintas de la clase cadena. Y ahora otro punto bien importante que resaltar es que las cadenas dentro de Ruby son mutables. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo largo de la ejecución de nuestro script nosotros podemos cambiar el contenido pues de esas cadenas aún después de que nosotros ya lo hayamos definido en un inicio, ¿ok? Entonces para esto vamos a colocar otro ejemplo donde voy a colocar string.upcase, ¿ok? Y de una vez vamos a imprimir de nuevo nuestra cadena. Entonces vamos a guardar, vamos de nueva cuenta a ejecutar nuestro script y aquí podemos notar que el método upcase lo que hizo fue que cambió toda nuestra cadena a mayúsculas, ¿ok? Pero si te das cuenta, debajo nuestra cadena sigue siendo la misma. Tal vez se te haga raro por qué hago esta mención, pero recuerdo unos segundos atrás donde yo te explico que una cadena dentro de Ruby pues es mutable. O sea, yo la puedo modificar, puedo cambiarle el valor a lo largo del script. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer esto? ¿O cómo es que yo te puedo explicar esto de mejor forma? Bueno, vamos a utilizar una convención sintáctica de Ruby a la cual se les llama métodos peligrosos. Se les llama así puesto que modifica el valor del objeto, ¿ok? Y regularmente estos métodos peligrosos tienen un signo de exclamación al final del nombre. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta misma línea, string upcase. Entonces, si yo quiero mutar mi clase string, mi objeto de tipo string, le vamos a pasar upcase y le pasamos un signo de exclamación. Ahora vamos a ver qué pasa si volvemos a imprimir nuestra cadena después de utilizar el método peligroso. Si te das cuenta, en esta línea está ejecutando el método upcase, pero si te das cuenta enseguida nuestra cadena dejó de ser la misma. ¿Por qué? Porque la mutamos, ¿ok? Obviamente existen diferentes convenciones sintácticas dentro de otros predicados o métodos, ¿no? Que también nos pueden devolver un valor verdadero o falso. Y obviamente para este caso lo que tenemos que hacer es colocar un signo de interrogación al final del nombre, ¿ok? ¿A qué me refiero con todo esto? También tal vez sea un tanto confuso. Esto prácticamente se utiliza en Ruby para proporcionar más información al programador, que sea un tanto más legible. ¿Y cómo es que lo puedo representar? Bueno, algo que podemos hacer es, por ejemplo, preguntarle si la cadena está vacía o no. Pero como lo mencionaba, tal vez si no quedó tan claro,
siguiendo una convención sintáctica, podemos agregarle un signo de interrogación al final solamente en métodos que retornen verdadero o falso. Esto lo retomé de lo que explicábamos hace unos segundos. Entonces, si en este caso el método que voy a utilizar para saber si la cadena está vacía o no, pues es donde yo puedo utilizar esta convención sintáctica de agregar un signo de interrogación al final. Entonces, antes de darle más vueltas, simplemente vamos a preguntarle si la cadena está vacía. Pero para que esto sea un poquito más legible para nosotros como desarrolladores, le podemos agregar un signo de interrogación, lo cual, como lo digo, es una convención sintáctica que hace más legible el código. Y pues bueno, es más expresivo. En este caso le estamos diciendo, cadena, ¿estás vacía? ¿Sí se dieron cuenta? Entonces podemos guardar, vamos de nueva cuenta a limpiar y como podemos notar nos está diciendo, no, la cadena no está vacía. Podemos utilizar otro ejemplo de método que nos pueda retornar un verdadero o falso, donde por ejemplo vamos a imprimir si esta cadena incluye este par de caracteres. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, nosotros le estamos diciendo, oye cadena, ¿incluyes MI o MY? Entonces, vamos a venir a nuestra terminal, vamos de nueva cuenta a ejecutar nuestro script y como podemos notar nos está lanzando que sí. Así que hasta aquí vamos a dejar este video. Creo que hemos aprendido bastantes cosas iniciales, obviamente, de este lenguaje tan bonito. Así que, ¿quieres seguir aprendiendo? Te espero en un siguiente video. Hasta la próxima.